ayude y nos bendiga. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios a través del siervo del hermano Luis Salazar. Bien, la semana pasada estuvimos viendo en Hechos 2:42 sobre la perseverancia de los cristianos en la iglesia primitiva. Ahora vamos a ir al capítulo 2, versículo 43 al 47, y el pensamiento central es la comunión cristiana. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, el pensamiento que podemos extraer aquí es la vida en comunión, la comunión cristiana, así como en el anterior pensamiento estaba la perseverancia, el perseverar, el mantenerse a pesar de las circunstancias, ahora la comunión a pesar también de las circunstancias. En la iglesia primitiva, cuando las personas se convertían a Cristo, eran introducidas en la comunión y el calor de la iglesia, la cual se reunía en las casas para ser alimentadas materialmente y alentados y fortalecidos espiritualmente. ¿Dónde se reunía la iglesia primitiva? En las casas. No tenían templo, tampoco tenían un lugar definido, amplio, para poder albergar a los miles que había. No, las reuniones mayormente en las casas. Y las predicaciones, bueno, aparte de las casas donde se reunían, las predicaciones también eran públicas. O sea que había una expresión de comunión tanto en las casas como en la vida pública. Qué bueno, esto era el comportamiento y la vivencia de la iglesia primitiva. La base de la comunión cristiana, ¿qué es lo que a ellos los unió? Porque recordemos que cuando Pedro predicó, los que le escucharon no eran de un solo lugar, eran personas que habían venido a la fiesta de muchos lugares, y todos al convertirse como que sintieron esa bendición, y la comunión nació a partir de esta experiencia de la conversión. Así que la base de la comunión era la presencia real del Espíritu de Dios. Y yo creo que en estos días, donde hay tantos grupos separatistas y todas las personas piensan o creen tener solo ellos la verdad y la autoridad para ejercerla sobre los demás, bueno, sería maravilloso que la presencia real del Espíritu de Dios nos vuelva a dar esta experiencia de comunidad para poder ser luz y sal al mundo entero. Dice la palabra de Dios que sobre el pueblo vino un sentimiento de temor reverencial, no de miedo. El cristiano, cuando se convierte, no entra en un estado de miedo, una crisis de miedo, no. Entra en un estado de temor reverencial hacia Dios. Tenemos
temor a Dios, por eso es que no lo ofendemos. Tenemos temor a Dios, por eso que nos separamos del mundo. Tenemos temor a Dios, por eso nos preparamos de acuerdo a las demandas de su palabra. El gran poder del Espíritu Santo era tan evidente que los corazones estaban acallados y sometidos a Dios. En realidad, la experiencia del Pentecostés en el aposento alto fue pero tan evidente que la gente, aunque habían pasado días, sin embargo, la gente seguía sobrecogida por esta misma experiencia al ver el denuedo, la fortaleza, la expresión, para algunos desatinada, para otros maravillosa, porque oían a los apóstoles hablar y glorificar de las maravillas de Dios. Así que estaban llenos de asombro en sus almas al ver a los apóstoles efectuar muchos prodigios y señales. Una de las características que la iglesia primitiva mostró fue el mismo poder que Jesucristo había mostrado ante propios y extraños y que los había maravillado. Y muchos habían dicho, nunca hemos visto algo semejante en Israel. Pues esa misma admiración por los grandes prodigios que hacía Jesucristo cuando él estaba antes de ser crucificado y resucitar y ascender, ahora lo estaban viendo en los apóstoles, gente sencilla, gente humilde, como decían los magistrados, esta gente del vulgo, en otras palabras, son gente vulgar, con una educación básica, solo para no ser llamados analfabetos, solo sabían leer y escribir y por supuesto habían aprendido en la Torah judía, ¿no? Entonces, pero esto que estaba sucediendo era algo extraordinario, inenarrable, fuera de todo lo que podríamos llamar expresiones normales. Las señales eran milagros que tenían el propósito de confirmar su fe en Cristo, en quien habían creído. Los apóstoles predicaban y ejecutaban. Los apóstoles hablaban y mostraban. Entonces la gente no podía poner objeciones y aunque la fe no se habría fundamentado en el primer instante, al ver la continuación de esta manifestación maravillosa del poder del Espíritu Santo, esa fe que al principio no era tan fuerte se iba verdaderamente fortaleciendo. También ellos manifestaron una comunión social, porque nosotros tenemos que entender, podemos ser ciudadanos del reino de los cielos, podemos estar llenos del Espíritu Santo y tener una perspectiva de Dios en nuestras vidas especial, pero no dejamos de ser personas que tienen intereses, necesidades, anhelos, visiones del futuro, todo hablando socialmente. Los creyentes se reunían continuamente y tenían todas las cosas en común. Es una de las características del poder que Dios había depositado en esos días en cada uno de los que habían recibido y seguían recibiendo la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Tan poderosamente había sido derramada el amor de Dios en sus corazones que no consideraban sus propiedades materiales como propias de cada uno de los que las poseía. La gente tenía bienes, tenía inmuebles, tenía algunos ahorros, dinero, no sé cuál era sus capitales, pero era tanta la experiencia cristiana que habían dejado de pensar y valorar todo lo material que poseían. Y dice la palabra de Dios que vendían sus propiedades personales
y distribuían el dinero que habían obtenido por esas ventas entre los necesitados. Estaban unidos entonces la iglesia de tal forma que todo lo que poseían lo tenían en común. Y no es que había una ley. Yo no creo que los apóstoles se hayan puesto a predicar estos mensajes para decir traiga, venda, deje, abandone, lo material no vale. El mensaje de los apóstoles no apuntaba a eso de ninguna manera. Eso lo hemos aprendido en estos últimos tiempos. Antes no, el mensaje de los apóstoles y de la iglesia primitiva fue cristocéntrico, Cristo muerto y resucitado. Eso fue el mensaje. La gente sentía, la gente hacía, pero no porque había una ley ni una obligación externa. Los apóstoles ejercían una autoridad espiritual que emanaba de la presencia real de Dios en sus vidas. No es que ellos pedían que se les obedezca o que ellos exigían que se les respete. No, 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 no. La presencia de Dios mantenía las cosas cada quien en su lugar. Así que no había una ley externa que les obligara, ni un mensaje lesivo que les obligara, sino la conciencia de los que ellos eran íntegros para Cristo. Ellos no querían sino tener, vivir, disfrutar, hablar, sentir la presencia de Cristo, ya que Cristo es para todos y para cada uno de ellos. Todos se sentían bendecidos por igual, enriquecidos por Él con una bendición que nada podría disminuir. Por lo cual, como consecuencia de toda esta bendición y crecimiento espiritual, ellos vendían sus propiedades, sus bienes y los distribuían según la necesidad de cada uno. Compartir todas las posesiones inmobiliarias como personales era el fruto inevitable de vida llena del Espíritu Santo. Cuando Dios llena nuestro corazón, todo el valor de las cosas y de la vida va a cambiar y va a girar en torno a el mismo Dios. Se ha dicho un pensamiento. Un verdadero cristiano no podría soportar poseer demasiado cuando otros tienen demasiado poco. Un verdadero cristiano siente por las necesidades de los demás, siente por el hambre de los demás, por la pobreza de los demás. Por eso es que la iglesia verdaderamente cristiana no se manifieste solamente, no se debe manifestar solamente por el ruido, el sonido rimbombante, no, sino por el compartir, el participar, el dar, el recibir. Esta era una expresión de la presencia de Dios. Todos los que poseían era para toda la iglesia y no era para los apóstoles. Aquí es donde debemos de pensar este comportamiento. De verdad, la palabra de Dios en otro pasaje que vamos a ver más adelante en estos mensajes del 4 y 5 de este libro de los Hechos, vamos a ver que la gente venía trayendo y lo ponían todas las cosas, todo el dinero a los pies de los apóstoles. Pero yo no me imagino a Pedro un hombre rico, a Juan un hombre rico, a Santiago un hombre rico. ¿Y de dónde sacaron tanta riqueza estos pescadores que cuando Jesús los llamó lo habían dejado todo? ¿Cuál ha sido el intercambio para alcanzar tanto riqueza? Eso es lo que debemos de pensar. Ellos, cuando la gente les traía y lo ponía a sus pies,
no era para enriquecer a un hombre alguno, sin querer difamar a nadie, o sin querer participar o criticar a nadie. Pero el dinero que se da para el Señor debe sufragar los gastos del Señor. Y yo no creo que como consecuencia de esas dádivas espirituales haya alguien que sea muy rico mientras toda la gente sigue pobre. No veo ese comportamiento de liderazgo en la iglesia primitiva. Todo lo que traía no era para los apóstoles. Los apóstoles como autoridad inmediata espiritual representando a Cristo. Ellos eran los que lo recibían, pero inmediatamente lo distribuían. También había una tremenda comunión espiritual. No solamente la comunión era social, no solamente las necesidades son materiales, ni la visión cristiana debe estar orientada solo a las cosas terrenales. La comunión tiene que ir, así como va en lo social, a la par, paralelamente en lo espiritual. Este versículo 46 que hemos leído es el efecto de un Pentecostés sobre la vida espiritual y la vida doméstica, o sea, sobre la vida en la iglesia y la vida en la casa, sobre la vida sobrenatural y sobre la vida natural. No descuida Dios la parte material, porque cuando Dios viene, es verdad, nos salva espiritualmente, pero también nos sana materialmente. Y no solamente nos declara libres espiritualmente, sino que también nos declara libres materialmente, rompiendo ligaduras, ataduras, quitando vicios, tendencias, esclavitudes que el mundo y sus costumbres ha puesto en nosotros. Así que acerca de la vida religiosa debemos recordar que estos primitivos conversos procedían de un trasfondo judío. Todos los que estaban ahí pertenecían de una u otra forma a este trasfondo judío. Y aunque ya existía la iglesia, los vínculos con el templo judío no fueron cortados de inmediato. Así que los creyentes siguieron asistiendo a los servicios en el templo. En el capítulo 3 vamos a ver cómo Pedro y Juan subían a la hora de la oración al templo. Y ahí ejecutaron en el nombre de Jesús un gran milagro. El primer milagro que puso en evidencia que el poder de Cristo no se había cortado ni desaparecido, sino que continuaba con los suyos en su iglesia. Así que los cristianos convertidos iban al templo a orar. Ahí oían la lectura de los sacerdotes y la exposición del Antiguo Testamento. Seguían creyendo en el mismo Dios, porque no habían cambiado de Dios. El cristiano no cambia de Dios, porque solo hay un Dios. El judío adoraba al Dios único y verdadero, creador de todo. Y el cristiano sigue adorando al mismo Dios, no es otro Dios de ninguna manera. El primer pacto ha terminado, pero el segundo pacto continúa, y el pacto primero y el pacto segundo lo ha hecho el mismo Dios. Con el primer pueblo de Israel, ahora con la iglesia. Además, naturalmente se reunían en hogares para las actividades espirituales. Quiere decir que en el templo ellos participaban como judíos de la lectura, las exposiciones, pero en las casas ellos seguían, como dice Hechos 2:42, con las oraciones, el partimiento del pan, pensando en el sacramento de la Santa Cena, y las oraciones seguían. No habían ellos menguado en eso. En cuanto
a esta vida espiritual se había enriquecido. El problema de nuestra iglesia, y no quiero tal vez criticar a nadie, pero el problema de nuestra iglesia es que solo somos religiosos mediante la hora del culto. La gente se vuelve espiritual por 2 horas cada noche que se reúne y tiene 22 horas para vivir una vida secular, totalmente secular, en su forma de pensar, en su forma de vivir, en su forma de actuar, en su forma de vestir, en todo. Esto no sucedía en la iglesia primitiva de ninguna manera. La gente era nueva criatura. La gente era personas regeneradas, personas que estaban llenas del poder del Señor. Así que ellos no se ponían una máscara ni un disfraz para alabar a Dios. Ellos vivían plenamente la vida de Dios y la ejercían en el templo y en las casas. Gloria sea al Señor. No había distinción de lugar. Lo importante era que ellos podían ver y aplicar su fe donde se encontraban. Ahora, en cuanto a la vida doméstica, en las casas se partía el pan, dice la palabra de Dios, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que en este versículo, cuando habla del partimiento del pan, no está hablando del sacramento de la Santa Cena, no, está hablando de la participación de las comidas diarias. La gente participaba de las comidas diarias. Para el hombre oriental no había nada más especial, una distinción más grande que alguien coma con él. Cuando venía una gran autoridad, sea civil, militar o religiosa, y comía con una persona, era el privilegio más grande. Para el judío, participar de una comida en la casa era una de las cosas muy grandes, no era cualquier cosa. Así que ellos partían el pan pensando en la comida diaria. El gozo de su salvación entonces rebosaba cada detalle en la vida cotidiana. Aquí tenemos las dos fases, la comunión doméstica, la comunión social y la comunión espiritual. No debemos de pensar que se puede vivir un extremo del cristianismo descuidando el otro, de ninguna manera. Así como tenemos un alma que cuidar, tenemos un cuerpo también que santificar. Eso es lo que no debemos de pensar. Cuando la gente dice que Dios no ve sino lo interno, esa es una apreciación demasiado desleal al comportamiento y al interés de Dios por las personas salvas. De verdad, yo lo veo así como deslealdad, que la gente piensa que Dios solamente ve lo de adentro y no ve lo de afuera. Es una cuestión de conceptos, no está amparado por la palabra de Dios. El cristiano es cristiano por dentro y también por fuera. Y debe parecer por dentro y debe parecer también por fuera. No se puede dividir en dos mundos. Nosotros vivimos en la esfera espiritual de Dios. Así que, terminando este mensaje, aquí vemos que la acción humana y la acción divina en la comunión redundó ¿en qué? Redundó en el crecimiento de la iglesia. Y en el versículo 47 dice la Biblia que el pueblo alababa a Dios, alabando a Dios. La vida de los cristianos vino a ser un himno de alabanza y un salmo de acción de gracias para los que habían sido librados del poder de las tinieblas y trasladados al reino del amor del Hijo
de Dios. Yo recuerdo cuando me convertí, llegué a una iglesia sencilla, pero que todos cantaban menos yo. Ahí en la iglesia donde yo asistía habían conjuntos, tríos, solitas, todo el mundo agarraba guitarra y cantaba menos Salazar. La gente decía de los peregrinos, hoy en San Antonio todo el mundo canta, sí, todo el mundo canta, pero menos yo. Entonces era una iglesia que cantaba, ensayaba. Las personas con quien yo crecí espiritualmente eran gente que componían himnos, que cantaban en nuestras campañas primeras que hacíamos, en nuestras visitas que hacíamos, se gozaban cantando y yo descubrí un mundo que no había antes conocido. ¿Por qué? Porque en la iglesia, qué gusto de cantar que tenía la gente. Y bueno, yo cantaba cuando en el mundo estaba borracho. Y yo sabía que los borrachos, cuando se emborrachaban, comenzaban a querer cantar y cantaban, como decía un hermano, bien peyazo, pero cantaba. Cuando vine a la iglesia vi que la gente no se emborrachaba, la gente no tenía necesidad de drogarse con el alcohol, pero cantaban igual. Ahora entiendo lo que la gente vio en el aposento alto en el día del derramamiento del Espíritu Santo, cuando el comportamiento exagerado, expresivo de la gente que había recibido el Espíritu para hablar, la locuacidad, la expresión de sus almas al comunicarse con la gente, entonces todos decían, estos están borrachos. El Espíritu Santo los había trastornado, hablando materialmente, estaban poseídos de una fuerza sobrenatural. Y esto es lo que hace la diferencia de la vida cristiana. Mientras que el mundo espera drogarse, emborracharse y tener un motivo de burla, de odio, de venganza, de pasiones desordenadas para cantar. Nosotros no tenemos eso. Solamente las grandes rapsodias de la cruz del Calvario, el reconocimiento de Dios y de Cristo en nuestras vidas al habernos salvado, eso es lo que nos da alegría, como dice Santiago, ¿no? Si alguno está alegre, cante alabanza. Y lo que más hace la iglesia cristiana es cantar alabanza. No letanías de muerte, no letanías de muerte, sino canciones de victoria. Eso es lo que hacía la iglesia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Sin embargo, este favor que la iglesia alcanzó con todo el pueblo fue una fase momentánea, o sea, tuvo un tiempo corto de duración. Pronto sería reemplazado por una oposición implacable de la gente. Al principio como que sintieron el favor de la iglesia con el pueblo, pero luego retrecheramente se volvieron atrás. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La gente alababa, la gente servía, la gente manifestaba su amor, la gente expresaba el cambio, la gente mostraba lo que Cristo había hecho en ellos y la gente se agradaba. Aunque algunos se separaban, la mayoría se acercaban a ellos. Entonces, esto fue la expresión humana y la expresión divina que era el Señor, dice la palabra de Dios, que cada día añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. La comunión cristiana fue creciendo a diario por las conversiones. La gente se iba convirtiendo. Los que oían el evangelio eran responsables de aceptar a Jesucristo por una decisión concreta de la voluntad. Ellos escuchaban la palabra, ellos escuchaban el mensaje, ellos oían del Cristo muerto y resucitado. Traía a colación al personaje que ellos habían conocido y habían asesinado. Entonces había un mensaje concadenado con la experiencia del Cristo que ellos habían conocido y ahora el Cristo que se les predicaba. Así que
La gente voluntariamente sentía en su conciencia el peso de la culpa y la responsabilidad. Y como consecuencia se convertía, se transformaba. El Señor era quien añadía cada día a los que debían ser salvos. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando la gente no se escucha y no toma una decisión por Cristo, es que todavía no están siendo convencidos. El Espíritu Santo está queriendo actuar, está usando su palabra, pero la gente está cerrando su corazón, está cerrando sus oídos, está su mente proyectándolo hacia otros lugares, como que está rechazando y no lo hace de una forma expresiva, de una forma tal vez que se vea, pero lo hace de una forma interna. Sin embargo, la gente que va aceptando se va convirtiendo. La elección y adicción hacia la iglesia solo lo podía hacer el Señor. Y hasta hoy en día, nosotros los predicadores, lo único que hacemos es predicar el mensaje, mostrar a Cristo el camino de la salvación, darle a la gente las pautas que alguien nos dio a nosotros y recomendar lo mismo que hicimos nosotros para que alcancen lo mismo que Dios nos dio a través de nuestra decisión. Cuando le dijimos, Señor, te acepto, te recibo, sé mi Señor. Gloria sea al nombre de Dios. ¿Quién hacía crecer la iglesia? El Señor. ¿Quién hará crecer la iglesia? El Señor. ¿Cuándo? Cuando la gente se convenza verdaderamente que lo que se predica de la palabra de Dios acerca del crucificado y resucitado no es un cuento, no es una historia, no es una fábula, es la verdad, es lo real, lo que sucedió y todo lo que se anuncia en la palabra del Señor ya aconteció en el pasado, está sucediendo en el presente y se proyecta para el futuro. Así que en este capítulo 2 hemos visto el relato extraordinario del Espíritu Santo. Hoy estoy terminando ya con el versículo 47. También hemos escuchado y leído el discurso de Pedro a los judíos reunidos, convenciendo al Espíritu Santo hasta alcanzar un número de 3,000, de 120 a 3,000. Esto es un crecimiento exponencial, tremendamente. Gracias a Dios, eso solo lo puede hacer el Señor. Y en una breve descripción que estoy haciendo desde el versículo 42 al 47, entonces estoy hablando de la vida de los creyentes primitivos. Se terminó el capítulo 2 hasta el versículo 47 y ya tenemos una iglesia que está fortaleciendo y creciendo y que todo el poder que está recibiendo es el poder de arriba, no de los apóstoles, porque hasta ellos son parte de ese milagro que el Señor está haciendo. Dios nos bendiga. Terminamos con Hechos 2 del 1 al 47 y quiero terminar haciendo estas oraciones. Seguimos pidiendo a Dios. Se dice en las noticias que el rebrote entre octubre y noviembre del COVID-19 va a ser una ola, pero completamente grande. Va a haber más contagios. Ponen como ejemplo algunos países europeos que se han descuidado. Nosotros esperamos que esto no sea verdad, porque nos vamos a seguir cuidando. Así como cuidamos nuestra alma, vamos a cuidar también nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y así como me cuido yo, voy a cuidar a los demás. Así como quiero que mi familia no se contagie, también quiero que mi vecino y los que viven más allá, que no son mis vecinos, todos debemos de cuidarnos mutuamente. Y si hay una forma de hacerlo, pues lo practicamos en el nombre del Señor. No sienta vergüenza ni temor, ni se sienta aprisionado como que lo quieren esclavizar, encerrar, encuadernar, encasillar. No. La prudencia visite nuestras mentes
y nos permita tener un comportamiento muy, pero muy bueno. Gracias al Señor.